Voy a poner de nuevo a grabar y esperemos ver qué es lo que sucede cuando termine y pueda ver si puedo recuperar esas dos partes. La vez pasada que me había pasado creo que había podido recuperar y se había grabado entero. ¿Ya? Entonces, tenemos los datitos. Y ahora que estoy grabando de nuevo, en el caso de que lo anterior no se haya grabado, teníamos los saltos que era 24,9 el squat jump, 29,6 el CMJ, 14 CMJ derecho, 11 CMJ izquierdo, a Balakov 30,8. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a sacar la diferencia entre el CMJ y el squat jump. Vamos a sacar la diferencia entre el CMJ y el Abalakov. Vamos a sacar la diferencia entre la pierna izquierda y la pierna derecha. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos dan esos datos? Vamos a ir trabajándolo uno por uno. Saltabilidad, y aquí vamos a trabajar con un Excel. Partimos a las 8:30, 9, llevamos como una hora. Entonces, los datos que vamos a tener ahora, vamos a partir primero para sacar el índice de elasticidad. Primero vamos a sacar el índice de elasticidad. Entonces, acuérdense cómo era la ecuación. Mayor menos menor dividido en el menor. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tenemos esa recta que son diferencia entre el squat jump y el CMJ son 4,7. Entonces, esos 4,7 los vamos a dividir en el menor, que es 24,9. Y eso nos va a dar un 18%. Entonces, el índice de elasticidad va a ser igual a 18%. Vamos a sacar el índice de utilización de los brazos. Sería 1,2 centímetros dividido en el menor, que en este caso entre la Balakov y el CMJ tiene que ser el CMJ, que sería 29,6. Vamos a hacer 1,2 dividido en 29,6. Eso sería el índice de utilización de los brazos. Es un 4%, un 0,04. Por lo general yo tengo mejor índice de utilización de los brazos, pero ahora por las condiciones estructurales del departamento, o sea, si subo los brazos cuando salto probablemente me pegue, ¿ya? O pegue en el techo, entonces al final al cabo es como un índice de utilización de los brazos a medio. Vamos a sacar diferencia entre piernas que son 4,7, no, 3,3 centímetros. Entonces, simetría, y vamos a sacarlo en relación a la pierna fuerte o en relación a la pierna débil, para que vean que hay diferencia en el porcentaje. Entonces sería 3,3 centímetros, no sé si me van siguiendo hasta ahora. Vamos a dividirlo en la pierna fuerte, que es como sale la PPT. Sería 23% en relación a la pierna fuerte. Si se hace en relación a la pierna débil, sería 11 centímetros, sería 30%. Entonces ya tenemos los datos. Bien. Vamos ahí a compartir en PDF. Y vamos a hacer una nueva página. ¿Me siguieron hasta lo que llevo o no? Chiquillos, chiquillos. Chat, a ver. Ok, es importante porque esto sí es parte del trabajo. Tenemos el squat jump, que es 24,9. El CMJ, que es 29,6. El CMJ derecho, vamos a poner una D nomás, es 14. CMJ
Hay una ahí, es 11, ese era 14,3. De la Balacop, 30,8. Y vamos con índice de elasticidad, al final nos dio que era 18%. Índice de utilización de los brazos, o a veces se llama índice de coordinación, era un 4%. La simetría, vamos a ponerle mejor así, con piernas fuertes, así fuerte, F, es un 23%. Y así débil es un 30%. Ya tenemos los datos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en el trabajo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Después de sacar todos los índices que son estos cálculos, ¿alguien tiene duda con los cálculos que hice yo? Que si bien no lo hice ahora en el Excel, pero dije más o menos qué estaba haciendo. No, profe. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Voy a copiar algunas cosas de la PPT. Y con eso ya está. Un torpedito nomás. Ahí después ustedes ocuparán otro torpedo si lo hacen con otro paper o lo hacen con el paper tiene que ir citado, eso sí. Ya, tenemos que evaluar qué también me fue en mis saltos. Lo vamos a hacer con los dos saltos. Por ejemplo, vamos a evaluar, yo me voy a poner en población normal, varón. Entonces voy a ocupar el estudio que está acá. No recuerdo bien la edad, pero asumamos que tengo la edad parecida a los que están en este estudio, ya para no buscar. Dice que los varones debiesen saltar en el squat jump 26,26 centímetros. Y yo salté 24,9. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? El 24,9, que es menor, lo voy a dividir en el valor de referencia, que en este caso es mayor para los hombres, que sería 26 centímetros. Es para mí, que es mayor. Y me da que en relación al valor que yo debiese tener según mi edad, estoy como un 90, la diferencia es más o menos un 5%. Y se puede hacer lo mismo, se saca, en este caso, sería sacar la diferencia, pero yo lo que hice fue dividirlo, entonces al tiro vi que el 24,9 es un 95%, 95 hacia 96% de lo que es el 26 centímetros. ¿Se entiende lo que hice ahora? Es un tema de porcentaje, aritmética, ¿no? Citemos mejor en APA porque probablemente es lo que le exijan a usted más adelante en su tesis, probablemente. A mí me gusta más Vancouver porque es más fácil. Más fácil en el papel, más difícil en el paper. Vancouver es más difícil citar en los papers porque cuando usted cambia una cita en Vancouver, tiene que cambiar todos los números para atrás. ¿Ya? Si usted pone o sea, disculpe, todos los números para adelante.
Porque si Vancouver se cita por número, 1, 2, 3, 4, entonces si tú entre el 4 y el 5 pone una nueva cita, entonces sería el 5, la cita número 6 sería la cita número 7, número 8, número 9, y ahí tiene que ir cambiando todos los números para abajo. Abajo en la bibliografía también tiene que cambiar los números. El APA, lo bueno que tiene es que usted pone el apellido, ¿no? Pero se cita en orden alfabético, entonces cuando usted tiene un paper nuevo, ahí tiene que buscar dónde lo tiene que dejar. Ahora, hoy en día hay programas que hacen eso automático. Pero no nos perdamos del tema. ¿Se entiende lo que hice ahora? Sí, profe. Sí, entonces, a ustedes, si yo, por ejemplo, mi squat jam, digamos un 96%. Mi squat jam es un 96% parecido a lo que debiese ser el promedio de la... De hecho, en verdad, según desviación estándar. Pero tomando eso solamente el promedio, ¿cuál sería su evaluación? Este sería según el paper. Mientras tanto, yo lo voy a hacer con el CMJ, ¿ya? Escucho opiniones fundadas con algún argumento, ¿ya? Vamos, que si no preguntamos, difícil que después el trabajo nos salga bien. Profe, ¿Sí? sería que en parte podría decirse que tiene como una condición física bastante similar a la esperada para su edad, para poder realizar ese tipo de salto, ¿no? Sí, es un 5%. Menos de un 5% es una diferencia despreciable. No es Tengo los significativa. valores que debería tener para mi edad y sexo. Entonces, su condición física se aprecia que es la que él debería tener para su sexo y edad. Eso como tal. Una condición física normal, ni buena ni mala, en relación al salto. Bien. Ahora, eso no pasa, en el valor de CMJ. ¿Qué es lo que pasa en el CMJ? Y el porcentaje es menor, o sea, yo hice casi 30 centímetros y ellos saltaron 40, saltaron 10 centímetros más que yo. Entonces ahí hay una diferencia, mi CMJ es un 75% parecido, digámoslo que así hay un 26% de diferencia. Entonces ya la diferencia es mucho más notoria. ¿Qué es lo que ustedes podrían ahí, acordémonos que solamente se vale un salto? ¿Qué es lo que ustedes podrían mencionar respecto a ese 26% de diferencia? Lo que sí, ahora yo estoy sacando el cálculo del índice de elasticidad de este paper y está bien interesante, ¿eh? 53% de índice de elasticidad. Una cosa medio extraña, pero bueno, vamos a pensar que midieron bien. Porque en las mujeres está más cercano. 17, 24. ¿Escucho opiniones? No, también está más o menos como 40% de índice de elasticidad, mucho. Profe, Dígame. que habría mucho más del 5% de diferencia. Entonces, al final, el rendimiento de la persona sería muy diferente Muy a lo que diferente, se tiene claro. que llegar. Diferente, igual un poquito general. Es inferior. Si me evalúan CJ, yo no cumplo con los estándares correctos para mi edad y sexo. Es una persona que tiene una mala condición física. Ahora, acordémonos que un 5% de diferencia es hasta un 10%, se podría decir que es una diferencia aceptable.
¿ya? Aceptable. Ahí dice, ya, bueno, tiene más o menos los datos, valor para su edad. Sobre un 10% ya empezamos a ver que es una diferencia considerable. O sea, ya su condición física es inferior a la que debería tener para su edad. O sea, por ejemplo, si en el otro me hubiese dado un 9%, sigue estando dentro de la norma. ¿Ya? Pero ahora este es un 26%. Ahora vamos a ir al índice de utilización, el índice de elasticidad. Nos vamos a tomar este paper de referencia porque no entiendo cómo les dio 50, 40% de cosas, hasta tal 14 centímetros más. Por lo general la gente siempre salta y aquí tengo esto en valores absolutos de qué es lo que pasa con la diferencia. Miren, son el pic de diferencia que es cercano a los 4 o 5 centímetros, ocurre más o menos a los 25 o 30 años. Por lo general siempre la diferencia es 4, 5, máximo 10 centímetros de diferencia entre salto y salto. Bien. Según lo que vimos en clases, un 18% de índice de utilización o sea, índice de elasticidad. ¿Está bien o está mal? ¿Es bueno, es malo? ¿Está dentro de la norma? Si lo vemos en diferencia, más o menos es algo así como, aquí lo tengo, 4,7 centímetros. Si lo ven en el gráfico, está dentro de la norma para mi edad, yo tengo 30 años, 5 centímetros debería tener. Si lo vemos según lo que vimos en clase, el índice de elasticidad varía entre un 10 y un 15%, un poquito más arriba de la norma. O sea, en este caso, mi fuerza elástica es levemente superior al promedio que yo debería tener para mi edad. ¿Bien? Y así más o menos tienen que responder. Con ahí un poquito más de palabra y todo el tema. Entonces, de alguna manera ustedes están evaluando e identificando si la persona, que es lo que más le importa, cuando usted hace una evaluación, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? En este caso, si lo comparamos con este paper, yo debiese mejorar una cuestión muy extraña, debería mejorar mi CMJ, porque no está acorde, o sea, yo tengo que, por un lado, dice, según el paper, debiese mejorar mi fuerza elástica, mi componente elástico, porque el CMJ que evalúa la parte elástica es muy bajo. No obstante, con el índice de elasticidad, tomando otra referencia, yo estoy bien. ¿Ya? Ahí yo en verdad tengo mis dudas de este paper respecto al índice de elasticidad, o sea, la diferencia entre estas dos igual es bastante. Bastante. 40 centímetros para una persona normal, eso no pasa. Les soy sincero, yo nunca he visto 40 centímetros en una persona normal. Común y corriente, así como porque este paper era de diferentes edades, pero no eran deportistas de élite. No, yo no recuerdo haber evaluado 40 centímetros. Dice que en estudiantes de educación física es raro ver un CMJ de 35. Esta prueba yo la hice en Kine. Yo, cuando se podía hacer presencialidad, evaluamos salto en Kine y no les voy a decir cómo no fue. Nos dio unos datos bastante entretenidos. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Sí. Ya, entonces ahora vamos a ver la diferencia, lo que el último, que es la simetría. Entonces, si se dan cuenta, si yo lo comparo con la pierna fuerte, que es como, recuerdo que lo escribí así porque el paper lo indicaba, pero metodológicamente, entonces por ahí de repente el paper podría tener, no sé si un error, pero o como me lo enseñaron a mí, tal vez metodológicamente es mejor acusar mayor porcentaje de diferencia que menor. Siempre es mejor tirar el tejo pasado, así que vamos a hacerlo con el 30%. Según los porcentajes de diferencia que están puestos en la PPT, o si usted hace, por ejemplo, la ecuación con el peso menor, o sea, con la pierna fuerte con la pierna débil, igual déjelo escrito para yo saberlo. Según lo que ya vimos en clase. ¿Qué ustedes me recomendarían si tengo una simetría del 30%? En este caso, mi pierna débil es mi pierna izquierda. ¿Qué es lo que me recomendarían ustedes, según lo visto? Estoy bien, estoy mal, mantengo así las dos piernas, entreno común y corriente,
¿Le doy más entrenamiento a alguna que a otra? ¿A cuál? Escucho observaciones o leo observaciones. Esta sería la última parte del trabajo. Como de alguna manera hicimos un trabajo respecto a mis datos, ¿ya? Respecto a los datos del profe. Y bueno, tomando en consideración el índice de utilización de los brazos es muy bajo, o sea, a mí yo me recomendaría hacer ejercicios de coordinación, ejercicio, trabajo para mayor coordinación intermuscular, bien, pero en este caso como estaba el techo también es una variable que afecta. Si no hubiese techo, hubiese tenido ese índice de utilización de los brazos, yo lo hubiera mandado a hacer trabajo de coordinación. No sé si necesariamente escalera de coordinación, pero sí tal vez trabajos de squat jump, pero ocupando, o sea, de Abalacop, pero o solamente haciendo la fase hacia abajo, después trabajando solamente la fase hacia arriba, trabajando por tiempo para realizar el Abalacop. Aún no escucho opiniones respecto a mi diferencia de pies, que es un 30%. Y un 23% en el mejor de los casos. O sea, ya ahí como tirando en la quebrada, ya no es 30, es 23, pero sigue siendo alto. Profe, a lo Pero mejor trabajar más la pierna débil para reducir la asimetría y así evitar posibles lesiones, cosas así. claro, ahí le faltó algunos apellidos. ¿Qué pierna y por qué a usted asevera que, que la diferencia es alta? Ahí te ocupan los datos vistos en clase. Según los datos vistos en clase, una diferencia sobre el 20% es una diferencia que nos debería marcar una alerta al respecto de realizar ejercicio físico. Entonces se le recomienda a la persona que entrene de forma unipodal, en este caso su pierna izquierda, con trabajo específico en la orientación, siempre, como decimos, solamente salto, en una orientación vertical, trabajo de sentadilla unipodal. No obstante, igual partir con trabajos de baja intensidad. Por ejemplo, ahora que lo menciono, sentadilla unipodal tal vez es demasiado porque esta pierna no se puede tanto el peso del cuerpo. Así que ahí tal vez podría ser sentadilla unipodal. Eso no lo tiene que en el trabajo, pero es como una recomendación. Con un TRX, porque yo el peso del cuerpo lo resto con los brazos. O trabajo individual, podría ser un trabajo de cadena abierta con menor peso y ese tipo de cositas. Ahí estaríamos terminando, y eso más o menos es lo que tiene que hacer a grandes rasgos. ¿Ya? No es tan difícil, yo creo que lo más tardón es hacer las cositas con el Kinovea y después lo otro son los porcentajes, buscar el paper para evaluar el salto, dependiendo cuál usted quiera hacer, según su muestra. Igual tiene que decirme cuáles son los datos de la persona que va a hablar. Si la persona que, según la edad de la persona, que no se puede, 20, tendrán 21, más o menos, en el segundo, entraron con 18, 19, unos 20, 21 años. El promedio, obviamente, siempre hay compañeros que pueden tener 25 o un poquito más. Sexo y su ocupación. Si ustedes quieren buscar, si ustedes son personas sedentarias, bueno, buscan un paper de personas sedentarias. Si ya dicen que ustedes juegan algún deporte, o sea, son personas recreativas, bueno, ahí buscarán un paper de esas características. ¿Qué más? Había que hacer ese, de índice de elasticidad, de diferencia de piernas y de salto. El de índice de elasticidad lo pueden hacer basado en la PPT, en este gráfico, en valores absolutos y tomando en consideración la recomendación que se dice que entre un 10 y 15% es lo normal, ¿ya? El promedio, lo esperable. Y aquí me gustaría compartirles
Les voy a compartir dos cositas que tal vez no salgan en el trabajo, pero sí es importante porque nunca está de más saberlo. Bueno, aquí está el torpedo, pero este salto, ¿qué salto hice yo acá? Ya, hay un torpedo, pero no importa. ¿Qué salto se podría decir que hizo el sujeto con este gráfico? Vamos, necesito... un SJ. ¿Por qué? Porque no tiene la fase excéntrica. ¿Y eso cómo se puede ver? Porque la fuerza, el empuje o la fuerza inicial comienza con valores positivos, lo que quiere decir que el vector de fuerza se está realizando hacia arriba, ¿ya? Mientras aquí esto es una plataforma de fuerza, está hermoso cómo se ve el salto, ahí, mientras que con un acelerómetro no se ve tan, pero más o menos ahí uno puede entender, bueno, es 50G en todo caso, pero uno ahí puede diferenciar, mira, además que por ejemplo el acelerómetro como se mueve en el aire, aquí el tiempo de vuelo está quieto, no está en la plataforma en valor cero. Vamos a ver qué es lo que sucede en el CMJ, y aquí la diferencia es bastante importante. Miren, fíjense, aquí en el celular tal vez no se veía tanto esta guatita hacia abajo, pero se ve bien que es muy parecido un CMJ, un squat jump, o sea, un CMJ de acelerómetro de plataforma. Y aquí pueden ver bien la fase excéntrica. Recuerden que la fase excéntrica y la fase de frenado más o menos llegan hasta acá, más o menos. No es solamente, aquí no termina la fase excéntrica, porque eso se acuerdan que lo vimos por la velocidad, que la fase excéntrica terminaba cuando la velocidad llegaba a valores de cero, ahí ya se detenía, o sea, antes, bueno, está la fase de frenado, obviamente, que está antes de que se detiene y cuando ya los valores de velocidad vuelven a ser positivos, o sea, el sujeto significa que está frenando, ¿bien? Porque la velocidad no sigue bajando, o sea, no, porque va en el otro vector, que se va deteniendo. Y esa parte me gustaría darle una pequeña repasadita, independiente que está en la PPT de la clase, que sí la tengo grabada, ya la clase pasada, pero quiero darle una pequeña repasadita a esta parte. Entonces, si nos acordamos, esta sería la fuerza generada en una plataforma de fuerza. En la plataforma de contacto no se ve nada de eso. Esta es la velocidad que se saca por una derivada. En verdad es un integral, pero da lo mismo. Sí, es un integral. Y aquí podemos ver que la fase excéntrica termina cuando la velocidad vuelve a estar en valores de cero, o sea, el sujeto está estático. La fase concéntrica es todo lo que ocurre después de eso. En velocidad, que no se condice necesariamente con lo que ocurre en fuerza. Acordémonos de eso. Bien, acordémonos de eso. Entonces, por ejemplo, aquí la fase excéntrica terminaba cuando más o menos en esta curvita de fuerza que sube, más o menos ya está aquí a la mitad, en mi caso personal. Bien, y si ya somos un poquito más específicos, la fase de frenado es entre el pic, el pic negativo de velocidad, o sea, cuando la velocidad es más negativa, y cuando la velocidad ya tiene valores de cero, esa sería la fase de frenado. Y aquí está la fotito que yo les mostraba, bueno, es una persona que salta mucho mejor que yo,
bueno, también entendiendo que la plataforma era muy extraña. Y vemos que la fuerza no tiene un... No se condice mucho con, o sea, la fase excéntrica no se condice. El fin de toda la fase excéntrica, tomando en consideración la fase de frenado y la fase que va hacia abajo, no necesariamente se condice con justo volver a ese punto. No obstante, por ejemplo, cuando la fuerza llega a los valores, vuelve a los valores iniciales, o sea, al peso corporal, fíjense que ahí termina la fase de descenso. ¿Ya? Eso es importante. Cuando la fuerza, por ejemplo, aquí yo peso 90 kilos, 90 newton, empiezo a pesar menos porque estoy haciendo dirección a favor de la fuerza de gravedad. Aquí, sí. Y ya cuando empiezo, cuando ya sigo haciendo fuerza, pero la velocidad sigue bajando, o sea, sigo bajando, y cuando la velocidad, el pic de fuerza, de velocidad negativo, está en el mismo punto como cuando yo recupero o la fuerza llega a los valores iniciales no, son 90 newtons, esos son 9 kilos, de 900 newtons, ahí son 90 kilos. ¿Quedó clara esa parte? Que es importante, no para el trabajo, pero sí podría aparecer en la prueba. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Casi todo claro, profe. Yo tengo una duda sobre la hora y fecha de entrega. La próxima clase, o sea, la próxima clase, que tengan una semana como cronometrar. Sería más o menos, hoy día la clase como a las 10, próximo viernes a las 10, máximo tiempo para entrega. Ya, profe, gracias. Yo voy a subir la tarea al Moodle. No sé, no puede, a ver, ¿cuándo? Lo que pasa es que después a mí se nos va a terminar juntando con muchas cosas, porque la próxima semana son, la próxima semana, si no me equivoco, de 3, no, de 3 mucho. No es tan difícil el trabajo para que se pueda hacer. De hecho, el año pasado lo hicieron individual, ¿ya? Entonces, ya hacerlo dado es bastante, encuentro yo, bastante margen que se está dando, porque créanme, no sé cuánto me tardé en hacerlo ahora, el trabajo. Lo que más tarda son los de Equinovea, claro, entonces entre dos personas es mucho más fácil realizarlo. Pero los cálculos y esas cosas, después que ya los tienen, se tardan cuánto, no sé, 40 minutos en hacer los cálculos, buscar un paper, copiar las otras partes de la PPT. Y en hacerlo de Equinovea son 6 saltos. No, son un salto, son 4 saltos y que uno haga 3 y en uno tiene que sacar solamente el ángulo de rodilla y en otro también el ángulo de rodilla, no son ángulo de rodilla en todos los saltos, no es tanto. ¿Cuál sería el ángulo relativo?
como en porcentaje, así como 100% de la extensión máxima, una cosa así. Dicen ser absolutos como en valores de grados. No, no son 5. Yo lo desconozco ese valor absoluto y relativo. Lo desconozco. Profe, que en el Quinovea, cuando uno le pone, por ejemplo, en la rodilla flectada, el ángulo con los puntos y todo, por ejemplo, si uno lo pone así tal cual, le sale, por ejemplo, si uno tiene la rodilla flectada, le saldrían, no sé, por 130 grados. Pero si le pone el ángulo real de la rodilla, serían, por ejemplo, los 130, se lo rotamos, serían como 70 de flexión, más o menos. No, no, perdón, 130, como 50, perdón, de flexión de rodilla. Porque son 180, que eso sería cero en el Ya. fondo, una línea recta. Claro, claro. 50, entonces. A ver, 103. ¿Y cuál es el que le marca, por ejemplo, si yo tengo si está en flexión de 130, ¿cuál sería el que le marca ese? ¿El relativo o el absoluto? Ese me parece que es el absoluto. Ya. Y el relativo sería el de acuerdo como a la flexión real de la rodilla, que serían como 50. Ya. Intente ocupar el que le marque 90 grados de rodilla. ¿Ya? Ya, ahí otra persona dice que es el absoluto. Ah, ya. Uno en torno al horizontal y otro en torno a las dos articulaciones. Ok. No son 5 saltos, son 4 saltos. No. Sí, pues 4 saltos. Squat jump, normal. CMJ, CMJ izquierda, CMJ derecha. 4 saltitos, 4 fotos donde sale usted saltando y la distancia que está ahí. Y de los 2 saltos, que es el CMJ y el squat jump, además necesito una foto con el ángulo de rodilla. ¿Ya? O bueno, sí. Si esa parte les complica mucho en relación como a la cantidad de trabajo que tienen que hacer, la podemos obviar, la de los ángulos. ¿Ya? Que netamente para que usted también entienda de que la angulación es bastante importante. A veces pasa que hacemos un squat jump y no estamos en 90 grados, estamos, no sé, en un ángulo tal vez de 100 grados de rodilla y no nos dimos cuenta. O también a veces hay diferencia en relación al CMJ, que a veces bajamos más de la cuenta, más de los 90 grados de rodilla, o personas que tienen otra movilidad, otra flexibilidad, bajan y no bajan a 90, bajan a 110, tal vez bajan un poquitito y suben, como con una capacidad elástica diferente. Netamente esa parte del trabajo es para que usted lo tenga en consideración, pero también podríamos obviarlo, para que solamente haga las 4 fotos, entonces ahí se puede dividir. Bien, que por ejemplo, en este caso, alguien podría hacer un squat jump y un CMJ, hace esas 2 fotos, y otra persona podría hacer los 2 CMJ izquierdo y derecho. Entonces, por un lado, a una persona le evaluamos solamente la simetría, porque necesitamos los valores de pierna fuerte, pierna débil, porque se comparan entre los dos, y la otra persona comparamos el índice de elasticidad con el squat jump y el CMJ, no sé si les parece. Si lo vamos a hacer de a 2. Profe, me enredé. O sea, toda la parte esa donde pide los ángulos, no, ¿cierto? Claro, podríamos dejarlo así para que sea más fácil. Si es que lo hacen las dos, uno se encarga del squat jump y el CMJ y el otro se encarga de CMJ izquierdo y CMJ derecho. Ya, Ahí ya perfecto. está dividido equitativamente. Y uno se encarga de hacer análisis de su asimetría y el otro se encarga de hacer análisis de su salto
y de su índice de elasticidad. Ya, profe, bacán, gracias. O entre los dos hacen el análisis de un salto, uno hace el de la simetría, y ahí se van dividiendo. Ojalá Oye, la equitativamente. Balakov no. ¿Qué cosa? Era Balakov no. No, porque ya era mucho. El año pasado lo hice con el Abalacop, pero lo hice con la simetría. Entonces es una por otra. No, porque el Abalacop al fin y al cabo es lo mismo. Es sacar otro índice que se calcula exactamente igual y es como también cuesta encontrar paper de índice de utilización de los brazos, porque al final siempre está índice de elasticidad, entonces es como pedirles que busquen como una aguja en un pajar, mientras que índice de elasticidad es mucho más cercano. Eso, chiquillos, chiquillas. ¿Por qué el trabajo va para el viernes? Porque si doy más tiempo, el trabajo no es tan difícil y se les va a juntar porque ya la próxima semana, además, si no me equivoco, están con los análisis de paper y la prueba más o menos también va por esa fecha. Entonces, la idea es que este trabajo ojalá lo puedan hacer antes. Bien. Porque si no, siento yo que inclusive es más pega para ambos. Bueno, si bien, y ya tenemos hartas pegas los profes, porque estamos cerrando el semestre. Pero créanme que el trabajo es re simple, si ya lo hacen de a dos, la pega se divide. Profe, Dígame. le quería preguntar por la clase de ayer, como cuándo podría subir la Ahora. grabación. Ahora Ah, la ya. voy a intentar subir. A ver, tengo algo que hacer después a las 2:30, no sé, de aquí a las 11:30. Espero que este video se tarde en bajar porque el video se convierte. Esperemos que pueda recuperar la parte que no sé si se grabó, esperemos que sí. Y ahí lo debería subir todo junto con la PPT, al Moodle y hacer el trabajo. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, pues para no restarle y quitarle más tiempito. Lo estaríamos viendo probablemente el jueves por los análisis de los papers. Así que eso, nos estamos viendo. Adiós. Profe, Dígame. ¿al final iría lo de los ángulos o no? No. Así ya por último es menos el trabajo que tienen que hacer y ahí se la agota un poquitito, entendiendo que tienen hartas cosas que hacer solamente en este ramo. ¿Ya? Entonces, y ustedes no solamente tienen un ramo. Ya, profe, gracias. Bastante. Así que, bueno, el trabajo también va a estar subido, entonces ahí van a ver que ya el tema de los ángulos se va a sacar y ahí ustedes se dividen el trabajo en parejas. Y ojalá que sea de forma equitativa, ¿no? O si, bueno, su compañero quiere hacer la paleteada, pero por lo menos el otro compañero tiene que hacer la mitad en las fotos, ya, por lo menos. Así que nos estamos viendo, ya, que estén bien. Gracias, Chao, profe, profe, que esté gracias, bien. cuídese. Chao, Nos profe, vemos la semana. gracias. Gracias, profe. Chao, chao.